I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis, hoy vamos otra vez con cositas para el coche. Esta vez válvula de descarga y me diréis, ¿qué haces con capucha, Vegas? El otro día se nos fue la puta cabeza en Twitch, que si no me seguís por Twitch, por cierto, lo tenéis en la descripción, que estamos de lunes a jueves todos los días haciendo putas locuras. Y sí, me quedé como un pollito, el puto Piolín me llamaban. Creo que he visto a un Tito Gatito. Se nos fue la olla y pues mira, pues me teñí el pelo, pensaba dejármelo a lo Gandalf. ¡Gandalf! Pero se ha quedado más pollo que mi pollo. Quitando las gilipolleces, ya me he presentado de nuevo. Me llamo Vegas, este pelo y esta persona están unidos. Podéis poner en los comentarios a ver que si me queda bien o me queda mal. Seguramente que ya sé lo que vais a poner, pero ponedlo en los comentarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a instalar la válvula de descarga a nuestro pequeñín. La mejor válvula de descarga para la plataforma MQB, tanto para Golf, tanto para Cupra, tanto para el S3 y para muchos más modelos. Así que vamos a abrir el motorización y vamos a deciros qué es eso de una válvula de descarga y para qué sirve. Como veis, vamos a poner esta marca, la marca de GFB, que en este caso es la GFB DV Plus. Hay dos modelos, una que es un poco tanto como para postureo y otra un poco más para, digamos, preparación deportiva. Esta no es para el postureo, así que no esperéis mucho el que hacen las válvulas de descarga, que es en plan, pues, que descarga el turbo y hace. Esta en principio sirve para aguantar más tolerancia a la hora de aumentar las presiones del turbo. ¿Para qué sirve esto? Como nosotros tenemos el Road to 400 caballos, la presión del turbo, lo que necesitamos es que una válvula de descarga no sea como la original, porque la original está hecha para que el coche tenga 300 o 310 caballos. En este caso, vamos a intentar que este coche tenga 400 caballos. ¿Qué es lo que pasa? No tiene tanto aguante como debería. Y con esta válvula lo que vamos a hacer, que en realidad es una válvula, entre comillas, espaciador, que ahora os la presentaré un poquito. El espaciador lo que va a permitirnos poder aumentar la presión del turbo y con ello la válvula de descarga trabajará el rango específico que necesitamos para que el turbo funcione perfectamente. Así que sin más dilación, señores, vamos a abrir el corazón de la bestia. Para la instalación de la válvula tenemos que hacer unas cuantas cositas. Esto que veis aquí, que está enchufado, esta es la válvula original del coche. Lo que tenemos que hacer es retirar la original, que son 3 tornillos nada más. Un tornillo aquí, otro tornillo aquí y otro por debajo. Tenemos que quitar esos 3 tornillos y retirar, digamos, la válvula de origen del coche. Pero antes de todo, vamos a quitar todo. Hola, bobines. Vamos a intentar hacer hueco. Vamos a quitar el manguito este de aquí, que por cierto, esto debería irse antes de hacer la repro. ¿Debería? ¿Vosotros qué creéis? ¿Vosotros qué opináis? Decidlo en los comentarios. ¿Esto debería irse o no debería irse? Y también tendremos que quitar el inlet, porque como veis, si no, no lo podremos sacar. Como veis, tiene esta forma y la forma para sacarlo es hacia acá. El inlet, que si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí para que lo veáis, que ya lo mejoramos en su momento. Ahora tenemos que volverla a retirar un poquito para hacer espacio, simplemente para que haga un poco de espacio, echarlo un poco para atrás y vamos a intentar sacar estos 2 tornillos y otro que va por debajo, que es el más difícil de hacer. Cuando quitamos la manguera de admisión, lo que vamos a hacer es proteger el inlet para que no entre nada, porque esto va directamente al turbo, ¿vale? Así que lo protegemos, ponemos un poquito así y empujamos hacia atrás. Esta clavijita que lleva aquí, el sensor, simplemente es pulsando un poquito esta clavija aquí hacia arriba y ya saldría, así que la vamos a dejar por aquí. Y esta hay que ponerla al final, porque todo esto lo vamos a reutilizar. O sea, esta válvula original del coche se va a reutilizar ahora cuando os enseñe la que viene aquí dentro de la caja. Pero primero tenemos que desatornillar esa. Como el tornillo de abajo es bastante inaccesible, yo que vosotros me haría con una mierda de estas. A mí me la regalaron una vez porque se me cayó una llave tipo como esta en el cárter y con esto mirad lo que hace. Lo puedes recuperar y no tienes que desmontar el coche entero. O sea, si se cae algún tornillito, por lo menos con esto lo podemos salvar.
Es una llave bastante curiosa, oye. Lo suyo sería desmontar la misión, desmontar el islet, desmontarlo todo. Pero como estamos aquí en medio de la nada, pues tampoco quiero jugarme a desmontarlo todo. Quiero hacerlo lo más básico posible para poder enseñároslo lo más fácilmente. Como veis, ya hemos sufrido con el tornillo de arriba, pues no me imagino con el de abajo. Porque esto, como se te caiga para abajo, la has liado, Macareno, la has liado. Así que no queremos liarla. Por cierto, esta mierda, si la queréis, os la dejo en la descripción para que tengáis el link directo, como igual que las cositas que vamos a instalar en este coche ahora mismo. Así que esto, si lo queréis, lo tenéis en la descripción, guapos. ¡Que te chupo! Cuando ya tenemos la válvula, esta es la válvula de descarga de nuestro coche. Esta es la parte que funciona como válvula, por decirlo así. Si cogemos y tiramos, esto es un solenoide, pequeño muellecito, que este es el que hace la presión. Lo que vamos a hacer es sustituir este y vamos a poner el de la marca GFB con un muelle un poquito bastante más durete para que aguante esos picos de presión del turbo. Así que quitamos esto, quitamos el muellecito este también. Esta tapa que veis aquí, en los modelos un poquito más antiguos, esta de aquí, antes en vez de hacerse de plástico, se hacía de una membrana tipo como un globo, por decirlo así. Y el problema es que a la hora de hacer las reprogramaciones, esa membrana terminaba, ¡pum!, volando. Entonces, esta la mejoraron, sí es verdad que la mejoraron, pero aún así, digamos que el muelle, lo que trae, el pistón que trae, no es lo suficiente como para la burrada que vamos a hacer. Para quitar esto, simplemente con un destornillador o algo así, sale esto de aquí. Esto lo tenemos que retirar también. Y cuando ya tenemos preparada la válvula de origen, pues que nos toca enseñaros la válvula GFB, que viene bastante bien empaquetada, ¿eh? Al final, como me dijeron algunos, al final mi coche va a ser un puto canguro, porque casi todo lo que le estoy metiendo es de Australia. Esto de Australia, frenos de Australia, el intercooler que se viene. Suscríbete, porque se viene montaje de intercooler con muchas cositas. Vamos a abrir esto. La verdad es que el embalaje viene 10 de 10. Y ahora, como veis, pegatinas de más 10 caballos, instrucciones que no las vamos a leer porque somos así. Para eso está viendo este vídeo, ¿no? Pues ya está. Y luego aquí viene, como veis, la nueva válvula de descarga, que os la voy a sacar. Esta sería la válvula de descarga, que como veis es como donde hemos quitado la válvula de origen del coche, la válvula de descarga del coche. Esta sería la entrada original y la válvula original del coche ahora va a ir aquí arriba, para que, como os he comentado, su muellecito sea más duro, un pistoncito bastante más elocuente, más poderoso. Y aquí vamos a poner la de origen con un muellecito también un poquito mejor, bla bla. Ahora os enseño. Así que vamos con las cositas que tiene esto. Como veis, vienen 3 bolsitas también con la válvula, que este es el nuevo pistón que le vamos a poner a la válvula de origen. Nuevo pistón, o sea, tiene un pistón un poquito más rudo, un poquito mejor. Pistón que va aquí, o sea, este pistón va aquí, que este es el pistón que va a aguantar las presiones de picos del turbo. Este va a ser el padre, vamos a decirlo así, el pistón padre, que va a ir aquí. Un muellecito para la válvula de origen y otro muellecito para la válvula de VMAX. También 3 tornillos más, porque claro está, tenemos que atornillar estos, y luego los otros que hemos utilizado en la origen va a ir aquí arriba. Así que vamos a montar esta, la montamos en el coche y luego os enseño cómo poner la otra. El muellecito este grande, lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí, que tiene su forma, y el pistón simplemente lo dejamos deslizar hacia adentro. Y como veis, tiene que hacer esto, ¿vale? Si no hace esto y se queda pillado, cuidado con las falsificaciones que hay por internet. En este caso, para comprar la válvula, la hemos comprado en la tienda de Viper Cars, que muchos de vosotros la conoceréis porque es una de las tiendas más famosas de España y al final es donde hay muchísimas piezas en una calidad-precio bastante inigualable. Así que si queréis buscar cualquier pieza para vuestro coche, que sepáis que esta página pues tiene de todo. Y esto ya así, simplemente montado, con el pistoncito nuevo, lo vamos a instalar en el coche. Como veis, tiene una curvatura de 90 grados. Ahora esto se va a quedar en 90 grados. Esto es, con el turbo que tiene, no da espacio con el inlet. En los modelos que no lleva el IS38, como es el S3, el Cupra y el Golf R, en esos modelos simplemente te viene un pequeño espaciador. Pero tener cuidado, el que tenga estos modelos, saber que tenéis que coger esta, que tiene como una especie de L de 90 grados. Si tienes modelos que no tiene el IS38, el turbo del IS38, simplemente con el espaciador ese te vale. Así que es más barata y es mejor para vosotros. Así que no te quejes, calladito. Cogemos nuevos tornillos y al ataque, que no se nos caigan. ¡Por favor! Vale, ha venido la policía y me ha dicho que no se puede grabar en espacios abiertos, que tiene que ser en un garaje
o tiene que ser en un taller, bla bla bla. Como veis, he instalado la válvula. Simplemente lo que hay que poner es el muelle que trae la válvula, que es uno como este, un poquito más rígido, se lo ponemos a la válvula. Ponemos el nuevo pistón que os he enseñado antes, que si no lo habéis visto, os pongo una imagen por aquí. Y me estaban metiendo una presión, o sea, el tío dice que se quedaba aquí hasta que la pusiera. Como veis, he atornillado ya la GFB, ya lo he puesto, he atornillado la DV Plus y ahora estoy poniendo la original. Como veis, el pitorrito que sea hacia allá, ¿vale? Lo único que nos queda, atornillar esto. Voy a intentar que no se me caigan los tornillos, mover el inlet otra vez para acá, poner la manguera, enchufar esto cuando lo tengamos y listo. Lo voy a hacer lo más rápido posible porque no quiero que me multen, ¿vale? Joder, siempre es que soy el atraidor de las multas, tío. Y espero que no se me caiga este tornillo. Ya la tenemos instalada, atornillada. Primero poner siempre la DV Plus, please, porque si no luego no podéis atornillar. Si ponéis esta primero y luego intentáis atornillar la otra es imposible. Así que ya la tenemos atornilladas las dos, ya están bien atornilladas. Vamos a conectarlo antes de que llegue la policía, que de verdad se van a pasar en 5 minutos, me ha dicho. Dice, ¿cuánto tiempo tardas? Digo, 5 minutos. Y me ha dicho, vale, pues nos pasamos en 5 minutos. Así que literalmente estoy con el pie en el cuello. Vamos a colocar ya. A sacar esto. Tiramos hacia acá. Ahí está. Vámonos. Lo tenemos. Como veréis, sobran piezas. No os preocupéis. Guardárosla por si, yo qué sé, volvéis al estado de origen. Pues siempre está bien guardarse las cosas de origen. Pero que en principio, que no pasa nada. Que si sobran piezas esta vez, no os preocupéis. Que hay un pistón, hay un muelle, hay de todo, no os preocupéis. Esto se guarda en la bolsita, no pasa. El estado, como veis, tiene que quedar así. Como veis, entra como fucking polla al culo, por decirlo así. Por eso tiene, como os he comentado al principio, lo del tema de los 90 grados. Porque es que si no, no entraría con el manguito de la admisión, etcétera, etcétera. Así que lo hemos dejado ya así, lo hemos dejado ya instalado. Y en principio, una cosa menos para el cochecito, para el Road to 400 caballos. ¿Qué hacemos con la admisión, señores? ¿La cambiamos? ¿No la cambiamos? Es una de las incógnitas que tengo en el cerebro. Y si la cambiamos, la ponemos de carbono, le hacemos una hidroimpresión. ¿Qué podemos hacer? Decidme en los comentarios vosotros qué admisión le pondríais a este cochecito y os leo en los comentarios. Y ya para próximos capítulos del Pequeñín, lo que le vamos a instalar es el tema de todos los manguitos del intercooler y el intercooler, que tenéis que ver, uno de los mejores intercoolers que hemos podido conseguir. Y aunque me parezca raro hacerme así un selfie, Robito, que te cagas, ya tenemos instalado esto, no nos han multado. Ya sabéis, habéis aprendido a cómo montar una válvula y que por lo menos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, está prohibido hacer cualquier cosa de mecánica. Por eso, esta zona de aquí que parece, no lo vais a ver, pero esta zona de aquí, digamos que a lo mejor podemos hacer que sea nuestro pequeño taller. Ya sí o sí, urge esto, urge 100%. Así que vamos a hacer que esto sea nuestro pequeño taller, que ya lo veréis. Parece el bosque de los suicidas, pero ya veréis, el Pequeñín y quizás algún proyecto más podremos tener en nuestro nuevo taller. Eso depende de todos vosotros. Si os ha gustado, le dais un like, sobre todo porque no nos ha multado y eso siempre es bien. Y si es la primera vez que ves un vídeo de los míos, no suelen ser así, pero es que hoy ha sido un estrés total y al final se ha ido hasta la luz. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo instalando el intercooler, que esta vez sí que tendrá que ser en taller. Ay, Dios mío. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Y para el que le gusta el postureo y el soniteo, vamos a ver cómo suena ahora mismo. ¿Habéis oído el...? Es poquito, no sé si se ha apreciado, no se oye mucho el motor, pero se oye poquito ahí el... con la valvulita nueva. Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.